Aleluya, gloria a Dios. Bueno, aquí estamos continuando con nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos en Romanos 12 ahora, gloria al Señor. Y esta clase, pues como siempre, es algo muy interesante como el Señor usa a sus siervos, en este caso al apóstol Pablo, para traer a nosotros enseñanzas. Él escribió ese libro como una carta que escribió a unos hermanos ahí en Cristo y predicando, ¿verdad? Mientras que tenía esta oportunidad. Pero para nosotros ha llegado a ser algo tan importante porque de esa carta nosotros recibimos también la enseñanza que dio el apóstol Pablo, y por medio de esas cartas tenemos mucho de la doctrina cristiana que nosotros tenemos, que viene por las cartas de Pablo o de Pedro o de los demás, también como los evangelios. Y este capítulo donde estamos ahora en capítulo 12 es otro de esos capítulos que tiene mucha información para nosotros como Iglesia de Jesús. Tiene mucha, digamos, enseñanza, doctrina para nosotros que tenemos que escudriñar y buscar y entender que viene de parte de nuestro Señor en este capítulo 12 del libro de Romanos. Entonces, pues le damos gracias al Señor Jesús, ¿verdad? Que Él escogió a Pablo y que el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo cuando estuvo escribiendo estas cartas, porque estas cartas, como le digo ahora, para nosotros también son de mucho beneficio. Aleluya. Ok. Entonces voy a poner aquí en la pantalla. Aquí estamos. Romanos capítulo 12. Y lo vamos a compartir aquí juntos. Espero que todos tengan sus Biblias, pero si no, lo pueden mirar ahí también en la pantalla. Y pues vamos a leer aquí esta palabra. Gloria a Dios. Déjenme mover esto para tener un poco más conveniente. Ok. Gloria a Jesús aquí. Ok. La palabra siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí está el Señor, el apóstol Pablo, hablando a los cristianos que se acuerda que fueron judíos principalmente en Roma. Y dice aquí, así dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a parar ahí. Estos dos versículos del libro de Romanos son versículos que muchas veces lo usamos porque son muy importantes para nosotros y nuestro caminar en el Señor Jesucristo. Empezando en el versículo 1, habla de algo que es tan importante cuando nosotros, como creyentes en el Señor Jesús, tenemos que presentarnos a nosotros mismos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y se acuerda que en el Antiguo Testamento, hasta el tiempo de Jesús, cuando uno traía una ofrenda a Jehová, lo traía en forma de un animal que fue luego llevado al templo, y ese animal fue muerto y sacrificado sobre el altar de Jehová Dios. Y ahí su sangre le fue sacado y rociado, ¿se acuerda? Sobre el altar y sobre el pueblo como símbolo ahora sabemos de la sangre de Jesús, como la parte de esa comida, digo, de este sacrificio fue quemado en el altar de Dios, y
y todo. O sea que esto fue la forma en que ellos traían sus ofrendas al Señor Jesús, trajeron sus sacrificios y mataron al sacrificio y lo quemaron en holocausto. Pero aquí está diciendo Pablo que nos ruega a nosotros como la iglesia, por las misericordias de Dios, pone su petición, ¿verdad? De que nosotros ahora llevemos a nosotros mismos, a nuestros cuerpos carnales, ante el altar de Dios como sacrificio. Se tiene que dar cuenta de que cuando Pablo hablaba de sacrificio, habla de que ese sacrificio es muerto, es ofrecido, es en holocausto ante Dios. Y cuando él dice esto, para muchos de los, especialmente los judíos, sería tal vez algo como poco asombrante que está diciendo el hermano, de que vengamos y nos ofrecemos a nosotros como sacrificio. Pero él está hablando de un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, que nuestra vida ahora la entregamos a Cristo. Él nos compró a precio de su sangre, pero ahora nosotros regresamos a Cristo, a nosotros mismos, a nuestra persona. Lo ofrecemos a Cristo como nuestro sacrificio. Y acuérdese que también en el bautismo dice que el viejo hombre es plantado en las aguas del bautismo, en la muerte de Jesús. Y cuando salimos de esas aguas del bautismo, salimos también en la resurrección de Jesús. Dice también 1 Corintios 5 que somos hechos criatura nueva en Cristo Jesús. Y yo también tomo este versículo también en esa manera de pensarlo, de que venimos y ofrecemos el hombre viejo en el altar de Dios para que venga el Espíritu, el fuego de Dios, Dios que es un fuego consumidor, y que venga y consuma lo viejo para quedar lo que es la criatura nueva, esa criatura purificada en el fuego de Dios, ¿verdad? Y dice que esto es aquí nuestro sacrificio, es un sacrificio vivo, porque somos nosotros todavía vivos cuando lo hacemos, ofreciéndonos a nosotros mismos. Es un sacrificio santo ante Dios, es un sacrificio agradable ante Dios y es nuestro culto racional o es lo menos que podemos hacer en nuestra adoración a Dios. Entonces, cuando pienso en esto siempre a mí me ha sido algo muy llamativo, ese sacrificio de que está hablando el apóstol Pablo y qué nos cuesta a nosotros. Porque se acuerda que el Señor Jesús dijo que él que quiere seguirme a mí, que se niegue a sí mismo diariamente y que tome su cruz y que me siga, ¿verdad? Entonces nosotros, esa es parte de este sacrificio vivo de que habla aquí el apóstol Pablo, de que nosotros venimos y nos negamos a nosotros mismos, es decir, al viejo hombre, a los deseos de la carne. Y nosotros nos negamos de estas cosas que como hombres naturales queremos, ¿verdad? Queremos participar, queremos comer, queremos, ¿verdad? Estas cosas llamativas, digamos, del mundo, pero en vez de tomar estas cosas para nosotros, venimos ofreciéndonos a nosotros mismos como sacrificio en el altar de Dios, buscando el Espíritu de Dios, buscando servir a Dios, dejando las cosas del mundo y siendo, ¿verdad? Presentándonos como ese ofrenda ante Dios. Y pues a esto, como dice aquí, es agradable a Dios, es algo que Dios quiere que hagamos, es algo que es grato ante Dios porque estamos declarando que queremos más las cosas de Dios que las cosas de la carne. Por eso venimos
ese sacrificio vivo que es nuestro cuerpo, el cuerpo viejo, el cuerpo carnal, y lo ofrecemos ante Dios en este sentido de negarnos a nosotros mismos, de hacer las cosas de Dios. No estamos hablando de que nos matemos físicamente, ¿verdad? Ante Dios o que seamos muertos en ese sentido, sino en el sentido que estamos ofreciendo a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que el mundo nos ha dado, lo venimos como y lo ponemos como ofrenda ante el altar de Dios. Y no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí esto es algo muy hermoso que nosotros podemos hacer como de nuestra propia voluntad, algo que hacemos voluntariamente, que venimos es una ofrenda nuestra, ¿verdad? Que Dios no es algo que, bueno, ¿cómo decirlo? Es algo que nosotros podemos escoger, ¿verdad? Y traer a Dios y ponerlo en ofrenda. Pero luego sigue hablando de cómo es esa ofrenda en el versículo 2, cuando dice, no os conforméis a este siglo, está hablando ahora cómo podemos hacer esta ofrenda, porque el cuerpo humano, el ser humano quiere, muchas veces queremos seguir en las cosas de este mundo, pero él está diciendo que ahora no nos conformamos con estas cosas del mundo, sino que sigamos las cosas de Dios en vez de las cosas del mundo, no siguiendo en el corriente de este mundo, sino dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí es algo muy interesante porque está hablando de la obra que Dios hace en nosotros. Y esa obra es una obra de transformación. Venimos con el viejo hombre y lo ponemos en el altar y ese viejo hombre es transformado en la criatura nueva en Cristo y nos es regresado, pero ahora transformado, renovado, diferente de lo que éramos antes. Venimos, ¿verdad?, con lo que tenemos y recibimos algo nuevo en Dios. Y habla de una renovación de nuestro entendimiento. O sea que ya entendemos cosas en una forma diferente. Entendemos cosas que tal vez no antes entendíamos. O sea que Dios está revelando a nosotros nuevas cosas, nuevos entendimientos, nuevas maneras de pensar. Hay una parte de la palabra que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí está tal vez en esta forma declarando de que cuando venimos y nos ofrecemos ante Cristo y dejamos en el altar de Dios todo lo viejo del viejo hombre, que Cristo pone en nosotros ahora esa mente de Jesús, esa nueva manera de pensar, nuevo entendimiento, ojos abiertos para ver, oídos para oír, ¿verdad? Discernimiento de cosas espirituales como estamos pidiendo. Es una renovación de lo que éramos antes. Somos renovados en algo nuevo ahora en el Señor. Y la otra cosa es que esta transformación que nos es hecho a nosotros cuando dejamos las cosas del mundo, cuando ya no seguimos caminando conforme a este siglo, esa transformación es hecho por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos empieza a transformar, a cambiar. Somos hechos, como digo, criaturas nuevas. En cierto sentido, esa criatura nueva es instantánea, lo recibimos como un regalo de Dios, pero en otro sentido también es un proceso de crecimiento, de transformación, donde estamos aprendiendo más y más las cosas del Señor, avanzando de gracia a gracia en el Señor, de entendimiento a entendimiento, de discernimiento, y así vamos aprendiendo las cosas de Dios. Y en esas cosas, como el Señor se va revelando cada día más a nosotros, miren la promesa para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
perfecta. O sea que en este proceso de transformación que empieza cuando nosotros venimos poniendo nuestro cuerpo, o sea, nuestra persona carnal, lo ponemos en el altar de Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, empieza a transformarnos a nosotros y nos empieza a enseñar lo que es la buena voluntad de Dios, para que sepamos lo que es esa voluntad de Dios. Y luego, nosotros, hermanos, con este proceso que, como le digo, que empieza cuando nosotros venimos ofreciéndonos a nosotros, ese proceso que empieza en la ofrenda tiene tan grande efecto en nuestra vida de que hasta podemos conocer la voluntad de Dios, hasta que podemos tener los pensamientos de Jesús, hasta que podemos ser completamente transformados, renovados, hechos nuevos en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero empezando cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cuando nosotros traemos nuestra ofrenda y dejamos y permitimos, hasta pedimos al Espíritu Santo que nos transforme. Pero la segunda parte que nosotros traemos, uno es, ¿verdad? Venir al altar de Dios, pero la otra cosa que nosotros llevamos a ese altar es el no confirmarnos a este siglo, el negarnos a nosotros mismos. Y estas dos cosas, el deseo de ponernos a nosotros el viejo hombre como sacrificio, que se muera, que venga el Espíritu de Dios y queme todo lo que es el viejo hombre y lo reemplace ahora con el nuevo hombre, y nos negamos de todas estas cosas del mundo y nos ponemos al pie de Cristo, nutriéndonos ahora con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios iluminando nuestro entendimiento. Y wow, de repente llegamos a un punto cuando somos transformados, cuando conocemos y comprobamos la voluntad de Dios y estamos viendo, operando en nosotros esa voluntad de Dios tan grande, tan poderosa. Entonces, estos dos versículos, los primeros dos versículos, son versículos que para mí han sido muy poderosos versículos que han tocado mucho a mi vida y me han como mostrado el camino, cómo debemos buscar a Cristo, porque todos queremos más de Dios, pero decimos, pero ¿cómo lo hago? Pues aquí tenemos una instrucción, cómo hacerlo, ¿verdad? Poner el viejo hombre en el altar, negarnos las cosas del mundo, dejar que el Espíritu Santo no empiece a hacer su obra en nosotros, somos transformados, empezamos a ver cosas nuevas, ¿verdad? Nuevos entendimientos, el bondad de Dios empiece a manifestarse en nuestras vidas y nosotros seguimos anhelando y buscando más, ¿verdad? Conformándonos no a este siglo, sino a la voluntad de Jehová. Y entonces llegamos a ser transformados, criaturas nuevas en Cristo. Aleluya. Entonces, wow, qué emocionantes, qué poderosos versículos empezamos aquí, ¿verdad? En este capítulo 12 del libro de Romanos, y cómo esos versículos realmente operan en nosotros y pueden operar en nosotros para hacer en nosotros un verdadero cambio en nosotros, y que podemos nosotros avanzarnos cada día más, ¿verdad? En la presencia de Dios. Pero estos solo son dos versículos. Vamos a seguir leyendo qué más tiene que decirnos este capítulo, porque como dice aquí el título, deberes cristianos, ¿verdad? Está hablando cómo nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos vivir. ¿Cómo podemos, verdad, llevar este evangelio y hacerlo, verdad, como nuestra vida ahora, como nuestra manera de vivir? Entonces, y siempre, si alguien tiene un comentario o una pregunta, siempre pueden agregar con su participación en cualquier momento. Todos son bienvenidos en cualquier momento. Aleluya. Aleluya. Ok, entonces vamos a seguir versículo 3, donde dice, digo pues, por la gracia que me has dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Wow. Otro versículo también poderoso para nuestra vida cristiana, ¿verdad? Los que queremos crecer en las cosas de Dios, los que queremos, ¿cuánto queremos, verdad? Más del Espíritu. ¿Cuánto queremos ser personas usadas por Dios? Y aquí nos está hablando de cómo podemos seguir ese caminar y dejar que el Señor se manifieste más, y que dice que nos humillemos ante Dios, pero también que nos humillemos ante los hombres, ¿verdad? Que no nos pensemos que nosotros somos tan grande cosa, ¿verdad? Que mire cómo Dios me está usando a mí, que Dios me está levantando, ¿verdad? Que uno que quiera la fama. Hermanos, hay evangelistas, personas que el Señor ha usado grande y poderosamente, que han caído justamente por esto. Han dejado que la fama les levante, empiecen a sentir esa vanagloria, empiecen a sentir, ¿verdad?, ese deseo o esa idea de que pues yo soy alguien, que Dios me ha escogido, que yo soy un varón de Dios, ¿verdad? Una mujer de Dios, y mire cómo el Señor me está usando tan poderosamente, pero uno empieza a pensar en uno mismo, ¿verdad? Como si uno fuera algo. Y lo que el Señor me mostró a mí justamente cuando andaba ahí en Pakistán hace poco, es que no soy yo, es Él. Es Él que hace la obra, no somos nosotros, ¿verdad? Y aquí como dice que cada cual que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí, de uno mismo, sino que debe tener de lo que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, seamos humildes, no nos vanagloriemos a nosotros mismos. Reconozcamos que es Dios que hace la obra, Cristo que hace la obra. Y si Dios nos usa a nosotros, pues aleluya, pero la gloria es para Cristo, no es para nosotros. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado de que no nos exaltemos a nosotros mismos. Pero luego sigue hablando de que uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, está hablando justamente de esta manera de cómo nosotros pensamos a nosotros mismos, que no nos vanagloriamos, pero también hay una medida de fe que Dios da a cada uno de nosotros. Y de hecho hay personas que toman solamente última parte de este versículo fuera de contexto, olvidándose de todo lo que venía de anterior, y lo usa para declarar, mire, Dios, hay una medida de fe que Dios da a todos nosotros, porque dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y dicen, bueno, entonces cada uno tenemos una medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos una porción de fe que Dios reparte a cada uno. Y está bien, no digo que está mal, pero hay que reconocer que se está tomando esto un poco fuera de contexto, porque el contexto aquí está en cuanto a de no pensarse más de uno mismo, sino que conforme a la medida de fe que Dios ha repartido en cada uno de nosotros. Entonces, en este contexto que está diciendo de que Dios ha dado a nosotros una medida de fe, y esa medida de fe la tenemos que usar en el servicio del Señor, ¿verdad? Pero aún cuando estamos en el servicio del Señor, con esa medida de fe que Dios nos ha dado, sigamos pensando de nosotros mismos con cordura, con humildad, no pensando más de nosotros mismos que uno debe. Al contrario, pero a la misma vez tampoco debemos pensar mal de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa medida de fe está también en nosotros y Dios nos levanta. Entonces, hay un balance a los que quieren decir que uno no debe, como pensar que uno se debe como humillar como si fuera
polvo de la tierra, ¿verdad? Y otros que dicen que, pues, mire lo que Dios está haciendo conmigo. Yo soy tan grande, un gran hombre o un gran varón de Dios, ¿va? Pero como te está diciendo aquí, nosotros tenemos que buscar esa cordura y reconocer de que nosotros nada somos, es Cristo que lo hace, pero a la vez yo no soy basura, yo soy hijo de Dios o hija de Dios, ¿verdad? Es Dios que ha puesto en nosotros una medida de fe y Dios nos ama y Dios nos llama, somos llamados, somos embajadores de Dios, tenemos autoridad, andamos en el poder del reino de Dios, ¿verdad? Cubiertos con la gloria de Dios. Entonces debemos andar con cordura, debemos andar conforme a la medida de fe que tenemos y debemos ejercer esa fe, pero no glorificando a nosotros mismos. Es el Señor que tiene la gloria, ¿va? Pero nosotros también no somos cualquier cosa. No somos cabeza y no cola, ¿verdad? Entonces, ahí está ese balance donde uno no se piensa de menos de uno mismo para como humillarse demasiado, pero a la vez uno tampoco se exalta a sí mismo para como quitar la gloria de Jehová, ¿va? La gloria de Jesús, sino que nosotros somos llamados y puestos, como dice en Juan 15:16, el Señor es el que nos ha escogido y el Señor nos ha puesto para que vayamos y hagamos fruto para su reino. Entonces, gloria al Señor que nos ha llamado, gloria al Señor que ha puesto en nosotros una medida de fe, gloria al Señor que nos está usando, pero la gloria es al Señor y no a nosotros, ¿va? Y no a nosotros. Y en eso tenemos que tener mucho, como dice, cordura, sabiduría, entendimiento y humildad también en cuanto a lo que Dios está haciendo en nosotros, reconociendo que nosotros nada somos, que nada podemos, es Cristo que lo hace, pero a la vez dándole gracias a Dios por lo que está haciendo en nosotros, que nos ha dado una medida de fe, que sí podemos servir al Señor Jesús, que sí Él está con nosotros y con esa confianza también nosotros seguimos adelante y haciendo lo que es esa voluntad del Padre que leímos en el versículo anterior, ¿va? Si no estamos, o sea que nos estamos negando el corriente de este mundo en el versículo 2 y estamos siendo transformados por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, la renovación de nuestro entendimiento y ahora también estamos moviendo en el poder de Dios conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado, pero no tomando a nosotros esa gloria, sino manteniendo nuestra humildad ante Dios, pero también personas como ¿qué es la palabra? Como hay una palabra aquí, confiadas, personas confiadas en el Señor y el Espíritu Santo que está en nosotros. Aleluya. Hermana Livia, ¿usted quería decir algo? Bueno, amén, pastor. Yo no iba a decir nada, pero sí tengo que decir. Mire, Amén. yo me doy cuenta, pastor, en estos 3 versículos algo muy importante. Mire, primero nos presentamos a Dios, presentamos a Dios nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Vivo porque tenemos vida. Ajá. Pero después de que nosotros presentamos el cuerpo a nuestro Padre Celestial, Él nos renueva en el segundo versículo. Nos da una renovación. Es algo maravilloso porque Él nos va a transformar nuestra vida. Y a través del Espíritu Santo no nos podemos conformar, o sea, continuar siendo iguales, porque el Señor es el que está transformándonos. Conforme, ya, cuando ya presentamos ese cuerpo vivo, nos empieza a transformar y a cambiarnos de una manera especial. Pero en el tercer versículo te dice bien claro, o sea, no porque Dios haya hecho esto en tu vida, no te saltes, o sea, no declares que, o sea, porque todo esto, lo que nosotros tenemos y Dios nos ha obrado en nuestra vida, dándonos la fe, dándonos la transformación,
renovándonos. Fue porque Dios le plació hacerlo, porque Él dice que es agradable a Él todo lo que está haciendo. Entonces nosotros tenemos que saber, cada versículo trae una particularidad muy importante y como usted me lo ha explicado, pastor, yo lo estoy sacando del contexto de esa manera. De verdad es bien importante, muy buena reflexión en este tercer versículo, porque Dios nos da la fe, pero esa fe viene de Dios y gracias a Él nosotros podemos trabajar con esa fe y con esa fe vamos a llegar y con esa fe, si seguimos creciendo en la fe del Señor, podemos buscar la salvación. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok, muchísimas gracias, hermana, por compartir esto. Ok, vamos a seguir entonces en el versículo 4, seguir leyendo en este capítulo. Y dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Antes de seguir con lo que sigue, con ese mismo tema, solamente quiero decir que, mire, como sabemos, todos somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de hacer las cosas, ¿verdad? Pero todos somos parte de un cuerpo y el cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y, como dice aquí, no todos los miembros tienen la misma función y nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Se nota esa preposición de? Los miembros son todos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos los unos a los otros. Pertenecemos a Cristo, pero también nos pertenecemos los unos a los otros. Somos miembros de un solo cuerpo. Y un cuerpo que falta un brazo sufre. Todo el cuerpo sufre, ¿verdad? El cuerpo necesita ambos brazos, ambas manos, necesita sus 10 deditos, ¿va? Y si uno está faltando o si uno está enfermo y hay un órgano por dentro que ni se ve, pero si se enferma, todo el cuerpo se enferma, ¿va? Entonces nosotros como cuerpo de Cristo, todos somos miembros de ese cuerpo, aleluya. Todos pertenecemos a Cristo, sí, pero también somos unos unidos como hermanos en Cristo y nos necesitamos los unos a los otros. Somos miembros los unos de los otros, dice aquí. Entonces, uno no puede decir, bueno, yo voy a servir a Cristo, pero fulano no me cae bien, pues que él haga su cosa, yo voy a hacer lo mismo y pues cada quien a lo suyo, ¿verdad? Pero eso no es el camino de que nos está mostrando aquí. Aquí nos muestra que somos unidos en el cuerpo de Cristo. Y nosotros, si tenemos pleitos y problemas con un hermano, con una hermana, hermanos, nos conviene reconciliarnos los unos a los otros. Nos viene buscar la manera de perdonar los unos a los otros, de sanar estas heridas que haya entre nosotros como cuerpo de Cristo, porque si no lo hacemos, todo el cuerpo sufre, todo el cuerpo está enfermo y no es solo uno ni el otro, son todos que somos y que estamos sufriendo esta enfermedad. Y mire, esto es algo muy importante. Hay muchas iglesias hasta aún el día de hoy que están sufriendo así, porque hay un problema entre ellos, algunos hermanos peleando con otros hermanos, chismeando, diciendo cosas y así, y así, y como todo el cuerpo sufre y la obra de Cristo sufre. Y aún el Señor Jesús, él mismo sufre porque él es la cabeza de este cuerpo. No es su voluntad de que nosotros estemos aquí peleándonos el uno con el otro,
luchando entre nosotros, sintiendo cosas malas contra nuestros propios hermanos. Esto no es el camino de Dios. De hecho, se acuerda, la escritura dice, si tú vienes al altar de Dios, y que acabamos de hacer en el primer versículo, venimos al altar de Dios con nuestra propia vida, ¿verdad? Como ofrenda. Y el Señor dice que tú vienes al altar de Dios y te acuerdas de que tienes algo en contra de alguien o alguien tiene algo en contra de ti. Dice, primero, deja tu ofrenda ahí en el altar y vete y reconcíliate con tu hermano. Y luego regrese y ofrece su ofrenda, ¿va? Tan importante esto y tanto que nosotros faltamos y necesitamos esta sanidad en el cuerpo de Cristo, de que no dejemos que el cuerpo de Cristo se enferme entre sí mismo. ¿Por qué? Porque dejamos que ese diablo se mete entre nosotros, esa cizaña que se mete en nosotros, esa división, este enojo, esos pleitos. Estos son obras del diablo para destruir, robar, matar y destruir al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, si usted tiene pleito con cualquier persona en su iglesia, o si usted siente enojado, o si usted siente algo mal en contra de cualquier persona, busque la manera de reconciliarse, de perdonar a esa persona, de hallar paz entre esta familia de Cristo, porque somos un solo cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Este pleito no es solo suyo. Aunque usted lo tenga guardado en su corazón y no lo ha dicho a nadie, todavía el cuerpo está enfermo, todavía el cuerpo está sufriendo. ¿Por qué? Porque usted como miembro de ese cuerpo está enfermo. Entonces, hermano, pues esto es algo importante que muchas veces no obedecemos en el cuerpo de Cristo, que necesitamos buscar la manera de que estemos bien entre el cuerpo y que todos estamos unidos, perdonándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, así como Jesús nos perdona a nosotros, gloria a su nombre, y nos ama a nosotros. Bendito sea, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos sin el amor de Cristo? Pero si nosotros negamos el amor a nuestro hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos negando el amor de Cristo. Él nos ama a nosotros, ¿verdad? De gracia recibiste, da de gracia. Tenemos que amar a nuestro hermano. Tenemos que perdonar. Si le pegan la mejilla, dele el otro, dice el Señor Jesús. Estamos hablando de estas cosas que nosotros tenemos que pelear para la sanidad del cuerpo de Cristo, especialmente donde a nosotros nos afecta. Pero no solamente porque cualquier pleito que hay en el cuerpo de Cristo afecta a todos. Aleluya. Amén, pastor. Sabe Amén. que yo hace mucho tiempo que cuando leí este versículo, estaba muy nueva en la iglesia y empecé a pasar, como se dice, el proceso. Un proceso que empecé a pasar y yo después cuando leo esta palabra, este versículo específicamente, pastor, yo lo único que dije yo no sé de qué parte de Cristo soy yo. Si soy un dedo, si soy su pie, si soy su brazo. Y si yo estoy pasando esto, entonces se va a debilitar el Señor en esto. Y yo tengo que salir de esto para poder que el Señor mantenga este miembro como debe ser. O sea, era mi pensar porque no tenía mucho conocimiento, mas sin embargo el Señor me hizo entender fue eso. Amén. Aleluya. Tan importante es. Ok, pero lo dejamos a medio camino aquí. Vamos a regresar aquí, leerlo, darle un poco de contexto otra vez. Dice, porque en el 4 dice, porque la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice, así nosotros siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme la medida de la fe. Ahí está otra vez, ¿verdad?
o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. ¿Va? Dice, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer el malo, seguido bueno. Entonces vamos a parar aquí un segundo y hablar de estos versículos que acabamos de leer. Está diciendo de que todos tenemos dones, ¿va? Y dice aquí en el versículo 6, de manera teniendo diferentes dones. Mire, cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. En 1 Corintios capítulo 12, que es el capítulo que habla de los dones espirituales, indica que todos tenemos algunos dones espirituales. Entonces, si es así, quiere decir que todos tenemos algo que podemos traer aquí a este cuerpo de Cristo, que Dios nos ha dado a todos nosotros algún tipo de don conforme a la medida de la fe que nosotros hemos recibido. ¿Cuántos hemos recibido fe? Todos, porque la fe también es un regalo de Dios. Es algo interesante. A veces pensamos, la fe es algo que yo tengo que tener, que tengo que esforzarme, que tengo que aplicar, que tengo que aumentar mi fe. Y en cierta parte, sí, vamos nosotros agregando nuestra parte, nuestra fe en Dios. Pero también la fe es un regalo, es un don que Dios da a su iglesia, a los miembros de su cuerpo. Una medida de fe es dado a todos nosotros, ¿va? Entonces, si todos nosotros tenemos diferentes dones, hay una cosa, si todos tenemos diferentes dones, ¿puede alguna persona hacer cualquier cosa, usar cualquier don? La respuesta no, porque todos tenemos diferentes dones. Y sabe que es a propósito. Dios ha dado diferentes dones a todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos obrando como un cuerpo. Si el dedo hace lo que hace el dedo y el oído hace lo que hace un oído, los dos trabajando juntos hacen más de lo que hace un dedo solo o un oído solo, ¿verdad? El oído escucha, pero no puede hacer nada. Pero la mano, al contrario, puede hacer muchas cosas, pero si no escucha, no sabe qué hacer, ¿verdad? O sea que necesitamos los unos a los otros. Y necesitamos los dones de todos los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Todos tenemos diferentes dones y el cuerpo, cuando está funcionando en su máximo, en su capacidad, es cuando todos los miembros traen sus dones que tienen y todos obrando juntos, cada quien con el don que tiene, va ofreciendo lo que puede, lo que tiene uno, y ahí va trabajando el Espíritu de Dios usando a todos. A veces al fin de mes nosotros hacemos aquí un convivio, una comida que comemos juntos, ¿verdad? Y para mí siempre es algo maravilloso porque cada quien trae su propia comida. Y cuando voy probando de los diferentes comidas que trae cada persona, y cada uno diferente y cada uno sabroso, ¿verdad? Así los dones, ¿verdad? Cuando esta cena, si uno no hubiera traído su porción, la cena faltaría. Pero cuando todos traen lo que uno puede, ¿verdad? Lo que uno tiene, lo que uno sabe hacer, pues esa comida es maravillosa. Así nosotros, cuando cada uno de nosotros traemos los dones que tenemos en Cristo, el cuerpo empieza a fluir y manifestar la gloria de Jehová Dios por medio de los diferentes dones de todo el cuerpo. Pero hermano, de ese cuenta, esto indica que no es uno que lleva todos los dones, sino los dones están repartidos entre todos. Y ahora, por ejemplo, no es el pastor
No es el pastor que hace todo. Todo el cuerpo tiene que estar involucrado en hacer la obra de Cristo. No es el gran evangelista que es el único que predica la palabra. Todos nosotros somos llamados a predicar la palabra, ¿va? Y todos nosotros somos llamados a hacer la misma cosa que hizo Cristo. Todos nosotros podemos orar. Todos nosotros podemos ver grandes cosas, pero cada quien tenemos diferentes dones, pues use el don que Dios le ha dado. Y como aquí seguimos leyendo, él menciona diferentes dones que hay en la iglesia. Si uno tiene el don de servicio, pues que sirva, que use su don. Si uno tiene el don de enseñanza, pues que enseñe, que use su don. Si uno tiene el don de exhortar, pues que exhorte, que use su don, aleluya. Y uno en repartir, que reparte con liberalidad, que use ese don que tiene, que uno preside pero con solicitud, tan importante, porque la solicitud es donde da lugar también a los demás con sus dones. El que preside tiene que dar lugar a los demás dones para que puedan manifestarse en el cuerpo de Cristo. El que hace misericordia, qué interesante don, un don de hacer misericordia. No sé de ustedes, pero cuando pienso en esto, eso es un don que quisiera ver más de ese don en la iglesia. Uno que hace misericordia, que lo haga con alegría. Wow, qué hermoso don, piénselo. ¿Cuál es usted, si usted conoce una persona que tiene ese don de hacer misericordia? Wow, qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuánto más necesitamos más de ese don en la iglesia? Y el amor, dice, el amor que somos llamados nosotros a amar con el amor de Cristo, que sea sin fingimiento, que sea amor verdadero, que sea amor de Cristo en la iglesia de Jesús, que nos amemos los unos a los otros con el mismo amor con que Cristo nos ama a nosotros. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Parece obvio, pero es muy buen consejo para nosotros que aborrecemos todo lo que es malo, todo lo que procede de maldad, todo lo que salga de este mundo de maldad, lo aborrecemos. Mire, hermano, si uno aborrece algo, no se va a meter en esto. Si uno aborrece algo, ni se va a acercar. Mire, las películas que salen en el mundo de hoy, debemos aborrecerlas, hermano, porque son terribles. Lo que el mundo quiere poner e imponer en su mente. Nosotros tenemos que aborrecer estas cosas y seguir lo bueno. Lo bueno es lo que procede de Dios. Lo bueno viene por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la habilidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Nos es dado saber la diferencia y cada uno de nosotros sabemos, pero aún sabiendo, aún como Eva, muchas veces nosotros escogemos lo malo en vez de lo bueno, sí o no. Pero en esto, hermano, nosotros estamos hablando como el cuerpo de Cristo. Aprendamos a aborrecer lo malo, dejar lo malo, arrepentirnos de todo lo malo que haya venido a nuestra vida y sigamos lo bueno en Cristo Jesús de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque no nos conformemos a este mundo. No seguimos el corriente de este mundo. Estamos siendo transformados por esta obra del Espíritu Santo, esta renovación de nuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar. Mire, todo este capítulo sigue obrando en todos estos versículos. Este aborrecer el malo y seguir el bueno es parte de la renovación que Dios está haciendo en nosotros. Eso de tomar su don y la porción de la medida de fe que usted tiene y ponerlo en práctica es parte de esta renovación que Dios está haciendo en su vida. El no juzgar a su hermano y el reconciliarse consigo es parte de esta renovación de que está hablando en versículo 2, esta transformación que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de un verdadero hijo e hija de Dios que viene ofreciendo su vida vieja como sacrificio vivo,
como ofrenda de Dios, ¿verdad? Dios está obrando en nosotros. Ya sea la gloria. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí para nosotros. La cosa es que tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejar que estas palabras hagan raíz en nuestro corazón, que esta obra del Espíritu Santo se manifieste en nosotros y dejar que esa medida de fe que tenemos de parte de Dios empiece a crecer porque nosotros le estamos agregando nuestra parte. ¿Se acuerda? En el tabernáculo de Moisés, el Señor les dio una ordenanza que el fuego del altar nunca se apague. Que el fuego nunca se apague, que siempre estemos allí echando leña a ese fuego, que ese fuego nunca se apaga. Así nosotros, hermanos, tenemos que estar ahí echando esta leña al fuego que está en nosotros, el fuego de Dios, poniendo nuestra parte todos los días, no dejando que ese fuego se apague, para que sigamos nosotros ardiendo en el Espíritu de Dios y esta obra de Dios sigue manifestando en nosotros y seguimos negándonos el corriente de este mundo todos los días. Seguimos llevando este cuerpo viejo al altar de Dios todos los días para que esa gran transformación que Dios está haciendo en su pueblo ahora se haga a cabo, ¿verdad? Se cumple en nosotros, porque Cristo dijo que cuando Él viene, su cuerpo, su pueblo, se ha preparado. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados. Sabemos que Cristo viene pronto, pues tenemos que estar preparados. Y aquí, hermano, estamos hablando de ese proceso. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Esto es nuestra vida diaria en el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, vamos a seguir entonces. Versículo 10. Amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, hablando de lo que estuvimos viendo antes, que pensemos de nosotros mismos con cordura, no pensando más de nosotros, más de lo que debemos. Perdón, aquí dice amándonos los unos a los otros con ese amor fraternal y aún el amor de Cristo. Y en cuanto a honra, esto es muy importante porque todos queremos ser honrados, ¿verdad? Todos queremos que nos respeten, todos queremos que nos honren. Pero en cuanto a honra, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Uno prefiere que otro sea honrado más que uno. ¿Sabes? Que eso es contra de nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza normal, ¿verdad? Que nosotros queremos ser honrados, nosotros queremos ser exaltados. Pero aquí está hablando de controlar como esa parte del viejo hombre que ahora está en el altar de Dios, ¿va? Prefiriéndonos los unos a los otros para que esta humildad en Cristo y el amor de Cristo, amándolos los unos a los otros, empiece a manifestarse en nuestra vida. Aleluya. Y luego dice, en lo que requiere diligencia. Qué interesante. En lo que requiere diligencia. ¿Qué es lo que requiere diligencia? Hay muchas cosas que requieren nuestra atención, ¿verdad? Muchas cosas que requieren que nosotros seamos diligentes, pero muchas veces no lo somos. O sea, viene a la mente, requiere diligencia, como leer la palabra de Dios, hincarnos en oración, uh, obedecer la voz del Espíritu de Dios cuando nos hable, o ayudar a los que tienen necesidad, o muchas cosas que requieren diligencia. Cuando uno venga a los pies de Cristo, requiere que alguien lo disipula, que le enseñe el camino. Requiere diligencia para que este alma no se pierda. En lo que requiere diligencia, hermano, hay muchas cosas que requieren diligencia que nosotros a veces
no ponemos atención. Pero aquí dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo que requiere diligencia, hermanos, requiere que nosotros estemos aplicados, diligentes, ¿verdad? En esto que requiere que estemos nosotros enfocados. Y ahí donde el Espíritu Santo va transformándonos, renovando nuestro espíritu, el mismo espíritu va a traer a nuestro entendimiento, wow, esto es algo que requiere diligencia. Ahora que estamos hablando de este versículo, va. Y luego nosotros, ¿qué dice? Fervientes en espíritu. Fervientes para servir al Señor Jesús. Fervientes y no perezosos. Porque ¿cuántos hermanos en Cristo somos perezosos? Pues yo creo que casi todos. Tal vez todos somos perezosos en una forma u otra, pero aquí el Espíritu Santo, el Dios, el Señor, nos está llamando a algo mayor, a diligencia, a ferverencia, ¿verdad? Que seamos fervientes en el Señor, sirviendo al Señor Jesús con nuestras vidas. Wow, algo también un poco fuerte. Versículo 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo creo que cada uno de nosotros podríamos decir, au, au, au. Eso me duele, me duele, ¿verdad? Porque reconocemos que estamos fallando tal vez. Gozosos en la esperanza. Pues eso es más fácil, ¿verdad? Gozoso porque mantenemos nuestra esperanza en Dios. Sufridos en la tribulación, más difícil, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos en tribulación, ¿cuántos sentimos el gozo del Señor? Pero gozoso en la esperanza, aun cuando estamos sufriendo en la tribulación, confiando en el Señor, poniendo nuestra fe en Él, ¿verdad? Constantes en la oración. El Señor, digo, la palabra dice que no debemos parar de orar nunca, siempre constantes en la oración. Entonces aquí, hermano, otra vez más el Señor nos está como instruyendo este paso que es parte de la transformación de que habla en el versículo 2, la transformación de nuestro entendimiento, la transformación de nuestra manera de caminar, pero todo esto llega, se acuerda, a poder conocer y saber lo que es la buena voluntad de nuestro Padre eterno. Y aquí, hermano, pasando por tribulaciones, si estamos sufridos, podemos ver aún, wow, la voluntad de Dios está orando. Gozoso en la esperanza, constante en la oración, el Señor se revela a nosotros cada día más. Aleluya. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire, como nosotros muchas veces, como que no queremos, a veces como que sentimos, pues ya es suficiente, ¿verdad? Que ya, que cada uno, pues, que como que ya hemos dado suficiente algo. Pero aquí es un llamado. Acuérdense cómo era la iglesia primitiva. Dice que tenían todo en común, que todos vendían lo que tenían para traerlo a la iglesia y compartirlo entre todos. Imagínense, esto ya no lo hacemos, ni la iglesia tampoco lo hizo después de la persecución, pero imagínense qué hermoso esto hubiera sido. Todos compartiendo todas sus necesidades de todos los santos, que no hubo nadie que estaba en necesidad, que todos tenían porque todos estaban trabajando juntos para bendecir los unos a los otros. Qué hermoso, ¿verdad? Yo creo que así será en el reino de los cielos, que no habrá pobres en el reino de los cielos, sino todos tendremos porque Dios comparte con nosotros, practicando la hospitalidad, algo tan hermoso. Le quiero decir que y es interesante, nunca había visto yo en todos los lugares donde había ido hospitalidad como vi en Pakistán y aún entre las personas más pobres, porque nos recibían
Pero no solo esto, sino que servían lo que tenían, lo poco que tenían, nos echaban pétalos de rosas en cada casa donde entramos. ¿Y qué es eso? Nunca lo había visto. Personas con tanta hospitalidad, pero y le hace sentir a uno como que, wow, que lo aprecian a uno, ¿verdad? Y esa hospitalidad es algo que podemos ofrecer a otras personas y ayudarlos también en el ministerio o en cualquier manera que el Señor nos permite ser hospitables los unos con los otros. Aún a veces con personas tal vez que no lo merezcan, pero Dios nos tiene unidos en el Espíritu. Aleluya. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Wow. Eso es difícil. Ahora estamos llegando a las cosas difíciles, ¿va? Porque si uno me hace daño, cuando uno me hiere, no está en mi corazón hacerle bien a esa persona, ¿verdad? Al contrario, lo que quiero es vengarme sobre esta persona porque el daño que me ha hecho. Y hay personas que hacen gran daño sobre otras personas. Pero aquí otra vez el Señor nos está llamando a como Él es, no como nosotros somos. Acuérdese que venimos trayendo el viejo hombre sobre el altar de Dios y estamos pidiendo al Espíritu de Dios que nos transforme, que nos haga como Él es, no como nosotros somos. Y Él es así, Él bendice a los que le perseguían. Se acuerda Jesús en la cruz cuando lo habían crucificado, estuvo ahí sufriendo, muriendo y su sangre cayendo en la tierra y que decía, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen, perdónalos. Ve, Jesús es nuestro ejemplo. Bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no maldecir. ¿Cuánto de nosotros maldecimos? Decimos cosas malas en contra de las personas que nos abran maldades o hacen maldades a nuestras vidas, ¿va? Cuando sufrimos, cuando sufrimos pérdida estemos heridos por las personas, ¿qué le decimos? ¿Que Dios lo bendiga? No creo, ¿verdad? Pero aquí Dios nos está llamando a esa manera de pensar que es más allá de lo que somos nosotros, más allá, más alto, ¿verdad? Sus pensamientos más altos que nuestros, su camino más alto que nuestro, pero aquí nos está invitando a subir aquí a mi camino de santidad, como Isaías 35, ¿verdad? Que suban acá conmigo, que caminen conmigo. Wow, no digo que es fácil, pero es importante que nosotros empezamos a vivir como Él era, ¿verdad? Bendecir como Él bendecía y no maldecir. Aleluya. Y luego dice, gozosos con lo que se gozan, llorar con los que lloran. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión. Estamos hablando de una manera de vivir donde todos estamos iguales, donde todos estamos unidos, donde no hay mayores y menores, no hay altos y bajos, no hay los que tienen favor y los que están sin favor, sino que estamos todos en la presencia de Cristo, lo mismo. Él no hace acepción de personas. Gozándonos con los que tienen gozo, llorando con los que lloran, quiere decir que que estamos allí con ellos y cuando ellos están gozosos, gozamos con ellos. Cuando están pasando algo difícil, lo pasamos con ellos. No lo dejamos solos, ni nos despedimos de ellos, bueno, que nos olvidemos de ellos, sino que estamos ahí con ellos y dándoles el consuelo o dándoles compartiendo con ellos en su gozo, unánimes. Esa palabra es muy interesante. Si usted ve
En capítulo 2 de Hechos, cuando cayó el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, usted lee el primer versículo, dice, estaban unánimes en oración ahí en este aposento alto. Estaban unánimes y aquí unánimes, hablando de lo mismo, no altivos, sino asociándonos con los humildes. ¿Sabe que para Dios los humildes son mayores que los ricos? En el reino de los cielos, el pobre tiene más que el rico, imagínense. Y luego dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Wow, esto es un poco fuerte, ¿verdad? Pero seamos así, humildes ante Dios. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, que seamos personas así. Si es posible, en cuanto dependa a vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estamos hablando de una manera de vivir, hermanos, aquí que es diferente que el mundo en que nosotros vivimos. Es diferente. Mire, que nosotros, en cuanto podemos nosotros, siempre estar en paz. Puede que haya personas que no quieren tener paz con nosotros. Y yo sé que sí lo hay. De hecho, estamos orando por alguien en Argentina que no le quieren dejar en paz. Pero en cuanto depende de nosotros, estemos nosotros en paz. No regresemos palabra mala por palabra mala que nos digan a nosotros o hechuras, ¿verdad? Malas por las cosas que nos hacen a nosotros. Estamos hablando de una manera de vivir que es conforme al Señor Jesús, ¿verdad? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermanos, si usted realmente quiere que alguien reciba lo que merece, déjelo en las manos de Dios, porque Dios sabe vengar mucho mejor que usted. Si es necesario que haya venganza, Dios lo va a hacer. Pero usted ore por esa persona. Usted pide misericordia de Dios, porque la ira de Dios es terrible. Nadie quiere esto que caiga sobre ni aún su peor enemigo. Usted clame al Señor. No se vengue usted mismo, sino póngalo en la mano de Dios y usted empiece a clamar a Dios por esa alma. Porque una vez que usted lo pone en las manos de Cristo, esa alma va a caer bajo la venganza de Jehová Dios. Y nosotros luego nos conviene clamar a Dios misericordia, porque, wow, no hay cosa peor que caer bajo la ira de un Dios vivo. ¿Verdad? Eso es terrible. Entonces, estamos hablando otra vez de una manera de vivir diferente que este mundo. 2 versículos más. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Wow. Si tuviere sed, dale de beber. Wow. Es difícil, ¿verdad? Hablando humanamente. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Qué interesante que nosotros haciendo bienes hagamos ascuas de fuego sobre ellos. Pero sabe, yo he escuchado testimonios justamente de esto, de personas que saben que lo han tratado tan mal a una persona y esa persona siempre lo trata tan bien hasta que de repente ellos dicen, ¿cómo es posible esto que me sigue tratando así cuando yo sé que le he tratado tan mal? Y sabe que hasta luego han venido a conocer al Señor Jesús por el testimonio de una persona que hizo justamente esto, que le trató con bien a los que le hicieron con mal, ¿verdad? Entonces, pues, seamos nosotros personas que ejercemos estas cosas. Y luego finalmente declara aquí en el versículo 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Sabe que así lo hizo Cristo. Cristo no fue vencido por el diablo, sino que Cristo venció el diablo aun cuando lo crucificó en la cruz. Lo venció con el bien, porque Cristo
ganó la victoria, 100% al diablo, ¿va? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por el amor de Dios y por la sabiduría de Dios y ofreciéndose a sí mismo como sacrificio vivo, y con esto él ganó la victoria 100% al diablo. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, seamos nosotros así como Cristo. Seamos personas, hermanos, que nosotros hagamos como Cristo, y sea Él que hace esta obra, aleluya, en nosotros. ¿Cómo lo ven? Aleluya. ¿Cómo lo ven, hermanos? Ahora sí, lo abrimos para sus comentarios. Bendito sea el Señor. Es interesante, ¿verdad? Ese capítulo donde habla de cómo nosotros debemos vivir nuestras vidas, pero acuérdese que empezó con estas promesas de lo que Dios está haciendo en nosotros, y luego cómo esas promesas se manifiestan en nosotros, aleluya, en nuestras vidas, nuestra vida cristiana. Amén. ¿Alguien tiene algo que comentar? Bueno, pastor, Amén. puedo decir es que en este capítulo tenemos muchas recomendaciones, cómo seguir adelante, cómo crecer en el Señor, y nos enseña lo que aún, lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos hacer y cómo debemos conducirnos para poder seguir adelante y continuar. Es un capítulo que tiene mucho contexto, y gracias a Dios, a la gloria para Cristo, a través del Espíritu Santo, pastor, de verdad todo lo que se ha podido enseñarnos a través de este capítulo. Aleluya. ¿Alguien más? Sí, yo quería también decir que este capítulo es muy, muy, muy lindo para nosotros. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios lo leamos y lo repitamos si no entendemos, porque no es tan fácil entender, ¿no?, la palabra de Dios. Pero yo creo que para poder, por ejemplo, lo que dice el primer versículo, dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, eh, que es, que es vuestro culto racional. Eh, yo pienso que para que la persona pueda aceptar todo lo que dice la palabra de Dios, realmente tiene que haber nacido de nuevo, ¿no? No es tan fácil que todos lo acepten, y por eso la iglesia está como está, porque hay mucha rebeldía, desobediencia, falta de entendimiento, hay mucha tibieza dentro de la iglesia, y yo creo que todo eso es porque eh, digamos, no nacieron de nuevo, están por una parte engañados pensando que sí nacieron de nuevo, pero a veces el testimonio dice que no, ¿no? Porque es un poco contradictorio a lo que dice la palabra y a lo que se vive, ¿no? Pero yo me acuerdo que el Señor, por ejemplo, yo creo que para yo poder vivir esto, o sea, eh, yo pasé, yo ya tuve muchas experiencias con Dios, y como Dios dice que nosotros lo amemos a Él primero, ¿no? Por sobre todas las cosas, y si nosotros no lo amamos a Dios, es como que no entendemos, no nos interesa mucho, pero como Dios me había enseñado a mí,
a amarlo a Él primero, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó, digamos, a ofrecerme yo misma, digamos, después de leer esto, por supuesto, ¿no? De que presentemos nuestros cuerpos vivos, agradables a Dios, en sacrificios vivos, digamos. Siempre me hacía repetir la palabra, no correr en la lectura, sino meditar en lo que él dice, a ver qué es lo que me está diciendo a mí esto y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo lo hago? Entonces, el Señor ya para esto, yo como digo, ya tuve muchas experiencias y yo decía, Señor, vos haces lo que quieras con mi vida. Yo voy a hacer todo lo que vos me enseñes, todo lo que vos quieras. Yo voy a hacer, Señor. Y si no quieres que haga lo que a mí me guste, algo lo que me guste, yo no voy a hacer, Señor. Yo voy a hacer lo que quieras vos, pero enséñame. Yo quiero agradarte con mi vida, con todo mi ser, ¿no? Porque en este capítulo, cuando yo llegué a este capítulo, yo ya aprendí a amar a Dios. Entonces, cuando uno ama a Dios, uno obedece a Dios y hace lo que Él quiere, porque si nosotros no entendemos que tenemos que amar primero a Él y saber cómo es Él, saber lo que le gusta, lo que no le gusta, porque nosotros en la presencia de Dios podemos entender más de lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, que simplemente leyendo de corrido la palabra de Dios, no sé, 4 o 5 capítulos seguidos o un capítulo seguido y después lo cierro la Biblia, ¿no? Entonces yo siempre, gracias a Dios, tuve digamos, esa enseñanza, pero guiada por el Espíritu de Dios, como dice la palabra, ¿no? Entonces yo podía entender a Dios que Él quería que yo me entregara todo, toda mi vida, tal como yo soy, que me ofrezca, ¿para qué? Para que Él pueda ir renovando, como dice la palabra, yo estoy permitiendo que Dios me renueve la mente, porque aunque ya conocí a Dios, todavía Dios tiene muchas cosas que cambiar en nosotros, tanto en la mente como Dios habla, que dice que Él quiere poner en nosotros, tanto en la mente y en el corazón, que guardemos sus mandamientos. Entonces, eso es muy importante, meditar mucho en la palabra, a ver qué es lo que quiere decir, qué tengo que hacer yo. Entonces yo fui entendiendo así la palabra del Señor, lo que Él quería, y como yo ya podía, ya me enseñó Dios a amarlo a Él, para mí me era más fácil decir, Señor, yo voy a hacer todo lo que quieras, Señor. Y como dice también el versículo 3, ¿no? Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que él nos repartió, ¿no? Entonces, cuando uno aprende de Dios, cuando uno va meditando, cuando uno va sabiendo las cosas, uno tiene tan claro en la mente que la obra que está haciendo en mí, que está ocurriendo, el cambio que está ocurriendo en mi vida, no ha sido porque yo me he esforzado, sino que yo estoy viendo que es Dios que ha hecho ya algo más en mi vida para yo decir realmente que Dios sí me está renovando la mente, mi mente, ¿no? Entonces, todo es cuando uno conoce a Dios, empezó a tener experiencias con, y
conociendo eso, teniendo eso, es imposible no hacer lo que Dios quiere. Aunque me cueste, como yo le decía, Señor, aunque tenga que llorar, porque yo sé, como dice en Jeremías 17, creo que es donde dice que nosotros tenemos escrito con cincel de hierro en nuestro corazón, digamos, lo que vivimos antes de conocerle al Señor. O sea que cosas, eh, en nosotros, en el corazón hay cosas muy malas y como está escrito así tan fuertemente marcado con esa cincel de hierro, entonces es un poco difícil que yo sola pueda hacerlo. Entonces yo tengo sí o sí que depender de Dios, buscar de Dios, hacer como Él dice para que Dios pueda renovarme eso, sacar esa marca que había en mi corazón y que Él marque lo suyo. El Señor marca lo suyo cuando nosotros tenemos una experiencia con Él y eso ya nos queda para siempre, pero ya sabemos que lo otro también ya lo sacó. Entonces para todo eso, Dios nos da esa fe que, que es necesaria, porque nosotros al conocerlo al Señor ya no podemos seguir con nuestra fe. Entonces Dios nos ha repartido, y muchos no saben esto, que Dios nos repartió una fe para creer en Él, para seguirlo a Él, para hacer lo que Él dice, para creer en su palabra. Es una fe, la fe de Cristo que Dios nos da, y nosotros esta fe debemos empezar a usarla. Y así, o sea, es lo que el Hijo de Dios tiene que usar esta fe. ¿Para qué? Para obedecer, para creerle a Dios y permitir primeramente que Él limpie, renueve mi vida. Entonces yo voy a poder vivir y agradarle a Dios, ¿no? Y también acá dice en el 6, de manera que teniendo diferentes dones, acá yo tuve una enseñanza, una muy bonita experiencia con Dios que yo estaba pensando contarles ahora porque la palabra me lo trajo a la mente, ¿no? Eso que pasé yo. Yo me acuerdo que el Señor me estaba enseñando todo el tema este de la intercesión, me estaba enseñando. Y yo me iba todos los días a las 9 de la mañana, 8:30 por ahí, a la casa de una hermana donde ella prestó su casa para hacer las reuniones y donde Dios ahí me enseñó todas las cosas con respecto al don que Él me daba, ¿no? Y yo me acuerdo que yo estaba entrando a la casa de ella, golpeé la puerta para entrar ya, para empezar la reunión. Y de pronto la hermana me dice, sabe que mi hermana Charito, me dice el hermano, un jovencito que era de la iglesia, dice, se está apartando del cuerpo de Cristo, se está apartando de la iglesia de Dios, me dice así. Y mientras ella hablaba, el Señor tomó mi mente, me tomó un momento y me hace ver mi cuerpo que estaba no tenía una pierna. Y yo me asusté, dije, Señor, le digo, ¿y con qué pierna voy a caminar? Y me puse mal yo ese momento, ¿no? Pensé que algo me iba a pasar a mí, eso. Entonces me dice el Señor, me dice, esa pierna es tu hermano, del que me empezó a hablar la hermana que se estaba alejando de Dios. Entonces me dice, si esa pierna es tu hermano, me dijo así, ¿no? Entonces le digo, Señor, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Me dice, ¿viste qué feo que queda el cuerpo cuando un miembro se va? Como decía usted, qué feo sin un brazo, queda deforme, queda horrible el cuerpo
Y aparte de eso, si el cuerpo no siente que no hay la pierna, es porque todo el cuerpo está mal. Entonces, si el cuerpo siente que la pierna no está y empieza, digamos, o empieza a pedir a Dios o a llamar a Dios que esa pierna se la devuelva o que no está, bueno, entonces el Señor me hacía ver eso, de que nosotros tenemos que clamar para que esa pierna vuelva a su lugar, porque el cuerpo de Cristo queda mal, queda horrible, queda deforme, como el Señor me dijo, ¿no? Entonces, es lo que el Señor, por eso Dios nos habla que nosotros tenemos que amarnos mucho, porque es necesario que todo nuestro cuerpo, digamos, ahí me mostraba también, decía, si vos te tropezás y te lastimas un dedo, ¿no? Y vos no te curás, vos no sientes, entonces todo tu cuerpo está mal. Entonces, vos no usás tus manos para agarrarte el dedo, vos no usás tus ojos para ver qué es lo que tenemos que hacer, ver cómo hacer para parar esa sangre de mi dedo. O sea, él me hacía ver eso, todo eso. Entonces yo decía, Señor, ayúdame a entender. Y le decía, Señor, yo voy a hacer siempre y cuando vos me hagas entender qué tengo que hacer, cómo tengo que orar, cómo tengo que clamar por el iglesia, toda la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos. Como decía mi hermana dice, yo no sé qué parte del cuerpo soy, seré el dedo, qué seré. Bueno, pero Dios quiere que todo el cuerpo se preocupe por una persona que está mal o que está alejándose de Dios. Si nosotros no sufrimos por esa persona, entonces no estamos sintiendo, no hay amor, no hay dolor, no hay nada de lo que Dios nos ha dado. Falta digamos, del perdón, especialmente el amor, ¿no? Por esa persona. Entonces, un cuerpo, una iglesia sin amor no funciona. Un cuerpo sin que se duela del otro no funciona. Un cuerpo que no tenga misericordia del otro no funciona. Entonces, eso es lo que Dios tiene que marcarnos. Ahí es cuando, o sea, nosotros vamos entendiendo más las cosas del Señor y vamos ofreciéndonos más nosotros. Señor, ¿qué más hago? ¿Qué más quieres? ¿Qué más, Señor? Y yo voy entregando toda mi vida para que me renueve y voy así entendiendo lo que dice ahí, para que veamos qué agradable y perfecta es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es agradable, es linda. Entonces yo también puedo compartir todo eso. Si Dios nos da esos dones, tenemos que entender, o sea, que eso es la riqueza de Dios que tiene ¿para qué? Para que dentro de la iglesia la gente del mundo pueda ver que Dios se mueve dentro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene misericordia, hay gente que exhorta bien, hay gente que reparte, hay gente contando los dones de los 9 dones que hay en Corintios 2, en primera, también, o sea, todo eso son las riquezas de Dios para nosotros y es para que nosotros trabajemos con eso, cada uno trabaje con eso y así pueda la gente también ver a Dios que está acá en la tierra, que la gente pueda recibir de Dios y sepan que Dios los ama y que Dios está muy interesado por salvarlos a ellos. Para eso los dones,
para mostrar las riquezas de lo alto, para mostrar las riquezas de Dios acá en la tierra, para que la gente pueda ver, pueda venir, pueda amar a Dios, pueda buscar a Dios. Y como dice acá en el 9, el amor sea sin fingimiento. ¿Por qué dice sin fingimiento? Porque la gente que realmente no ha nacido de nuevo empieza a fingir que es un buen cristiano, por ahí se esfuerza por hacer lo bueno, pero no es el esfuerzo, es Dios, es la obra de Dios en el corazón. Es es lo único que nos puede ayudar conociendo la buena voluntad que es perfecta y agradable, la voluntad de Dios, o sea, aprender a dejar todo lo que es malo, todo lo malo y seguir todo lo que es bueno. Entonces ahí vamos nosotros, todo esto que termina el Señor acá dándonos, el apóstol Pablo, dándonos consejos, de ser hospitalarios, de bendecir a los que nos persiguen. O sea, eso ya nos hace más fácil cuando nosotros le amamos a Dios, cuando nosotros ya lo conocemos a Él, ya estamos, ya no entendemos que el cuerpo, que tenemos que estar dentro del cuerpo, porque muchas veces hay gente que no quiere ser parte del cuerpo porque no busca ni un don, no busca nada, y por eso es que no se ve los dones funcionando ahora tampoco. Entonces, es como que la iglesia está perdió mucho para mostrar al mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer que la gente nos vea si nosotros digamos, no nos hemos esforzado en hacer que Dios eh, ponga lo suyo en nosotros? ¿Cómo podemos nosotros, como decía usted, es difícil ser misericordiosos, ¿no? La misericordia viene junto con cuando nosotros aprendemos a perdonar. Dios no nos enseña solo a perdonar y quedar ahí, sino que Dios nos enseña, nos da otra, digamos, más de bendiciones, el fruto del Espíritu es la misericordia. La misericordia es cuando yo aprendí a perdonar, viene otra persona, me hace daño, yo no puedo culparle a la persona, porque si Dios me enseñó a mí, por ejemplo, a perdonar, yo no puedo, digamos, esperar que el otro también, si no le enseñó Dios, esperar que me perdone o que me pida perdón, ¿no? Sino que yo me acuerdo que cuando Dios me enseñó a perdonar, puso en mí su misericordia. ¿Para qué? Para comprender a la otra persona de que cómo puede perdonar si no ha sido enseñada por Dios. Entonces, misericordia me lleva a tener amor, más amor por esa persona y a comprender y a esperar y a clamar por esa persona, que esa persona también le conozca a Dios para que no viva haciendo cosas que le puedan hacer quedar mal dentro de la iglesia, porque hay muchos que hacen quedar mal en la iglesia. Entonces, si a mí me hace daño a alguien, yo tengo la obligación, después de conocer las cosas de Dios, yo tengo la obligación de clamar a esa persona para que esa persona también conozca de Dios, sea instruida por Dios, sea abierto sus ojos para que ya no haga lo que está haciendo, sino que empiece a hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que ella también conozca cualquier persona, ¿no? que nos haga daño, porque acá también dice, no paguéis mal a nadie, mal por mal, procurad lo bueno delante de todos de los hombres, en el 17.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Yo, como humanos, seres humanos, o sea, siempre hay algo, y eso, todo esto es para, por ejemplo, siempre hay gente que nos hace algo. Y lo que primero que dice Dios es, vos que ya aprendiste a perdonar, anda y habla con esa persona. Anda y busca la paz. Esa persona va a entender si vos te vas primero a buscar la paz. ¿Por qué? Porque si esa persona te hizo mal y vos entendés, a lo mejor la otra persona no entendió que nos hizo mal. Entonces yo tengo que irme a buscar la paz. A mí siempre me mandó a buscar la paz, aunque la otra persona me haya hecho daño. Entonces todo esto vamos a aprender y no dejar, como dice el último versículo, no seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. O sea, todo esto es por el amor que uno empieza a tener a Dios. Yo no voy a obedecer a nadie que no conozca. Por ahí puedo aprender mucho la palabra, pero si yo no le conozco realmente a Dios, no he tenido esas experiencias con Dios, no he visto, digamos, digamos, no he visto, digamos, la palabra de Dios revelada a mí. Si yo no he visto, digamos, un cambio en mi vida, si yo no he deseado eso, yo siempre me voy a dejar vencer de lo malo. Entonces, es importante, lo primero, saber, entender que yo sin amar a Dios, yo no puedo hacer. Y si no nací de nuevo, tampoco lo puedo hacer. Bueno, es eso lo que yo quería compartirlo. Amén, amén. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Alberto, ¿usted tiene algo que quiere decir? Bendiciones, hermano. Sí, hasta para quería comentar acerca de cuando dice ahí que tratemos de tener paz con todos. Me acordé de las bienaventuranzas, que dice que bienaventurado es el que los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Me acuerdo mucho de eso y lo que estaba diciendo de los dones, la hermana, cuando Pablo en 1 Corintios 13 lo dice, ¿no? Que podemos hablar en lenguas, que podemos hacer nuestro cuerpo y sacrificarlo y todo, pero sin amor, nada somos. y esos dones que Dios nos dio desde hace mucho tiempo, yo tengo en la mente que todos somos diferentes. O sea, cada uno de nosotros somos diferentes en nuestro comportamiento, en nuestros sentimientos, en nuestro pensamiento, porque somos como dice el mundo, ¿no? Me acuerdo de un dicho que dice que todo individuo es un mundo. Entonces, es algo muy particular. Igualmente, los dones que Dios nos da son particulares para cumplir el propósito de nuestras vidas que tiene Dios. Entonces, creo que muchos se concentran en el don de sanación y de hablar en lenguas pero los que está aquí en las manos de servir, me acuerdo mucho de lo que Jesús dice, ¿no? Yo no vine a este mundo a que me sirvan, sino a servir, a ser servido, sino a servir. Entonces, son cosas que el mismo Jesús nos demuestra constantemente, ¿no? La misericordia que tenía con las mujeres, con la mujer del flujo de sangre, con la adúltera que iban a piedad, o sea, tantas cosas que
tú puedes ver de él, además de que echaba demonios y sanaba, pero lo demás que hacía Jesús, como que todos lo volteamos así como, mejor eso, ¿no? Mejor me voy a lo que llama más la atención, ¿no? Pero el servir, el dar, ¿no? El que délo con alegría. También dice que sirva, el que enseña. O sea, hay tantas cosas que Dios nos da para poder compartir y servir a los demás. Porque para mí, los dones que Dios nos da, tenemos que utilizarlos para el servicio del pueblo de Dios. No nada más para, pues así, se va a escuchar medio feo, pero hay quienes se enriquecen con ello, ¿no? Hay quien saca provecho como este mago, no me acuerdo cómo se llamaba en Hechos, que quería comprar el don del espíritu, ¿no? Que dijo, ¿dónde obtuviste ese poder? Y yo te lo compro y le dicen, no, pues que tu dinero perezca contigo. O sea, a veces nos vamos por o sea, el sentir del ser humano es ese, siempre como llamar la atención, como ser el centro de atención de todo, en vez de servir. O sea, yo me acuerdo mucho de Jesús estaba en una fiesta que sus hermanos le decían, ve a la fiesta, no me acuerdo qué fiesta era, y él dice, no voy, pero sí terminó yendo y en la sinagoga gritó y lo iban a atrapar y dice la palabra que se escapó, ¿no? Igual cuando estaba con la multitud que quería hacerlos rey, él se alejó y él se fue al monte a orar. Y creo que eso es lo que nos falta más, la humildad, de decir que la gloria, la honra, todo lo que tenemos es de él. Y pues no podemos, de verdad, a veces yo me pregunto, ¿qué le puedo dar a él? Porque todo es de él. Yo soy de él, él me hizo. O sea, no hay algo que yo le pueda ofrecer a él que, que no sea de él, pues. O sea, a veces las personas no lo aceptan, pero pues no saben que son de él los hizo y él tiene un propósito para ellos, pero a veces es tan difícil tener un concepto de algo que no ves, ¿no? Por eso la palabra dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, pero los dones y el cuerpo es un tema tan amplio, tan largo, porque los pulmones que no se ven nos ayudan a respirar, el corazón, que, que la ciencia casi no conoce muy bien cómo es que el sistema circulatorio, el sistema nervioso y el sistema respiratorio están conectados. Son sistemas que Dios hizo en una perfección y en una unión tremenda. Y solamente hablamos de lo adentro, del interno del cuerpo. O sea, las falanges, los dedos, las uñas, la piel. O sea, es un sistema tan perfecto, o sea, que no hay nadie todavía en esta tierra, doctores o médicos o investigadores o quien sea, que lo pueda comprender al 100%. Ni siquiera la mente humana la pueden comprender. Entonces, realmente no hay doctores que les dicen, Dios creó al ser humano y dicen no, y ellos mismos, hay un documental en donde un doctor, por tratar de comprobar que el ser humano no está, o sea, que se puede comprender al 100%, empezó a creer en Dios, porque él mismo dice, es que no hay nada en este mundo que lo pueda explicar. O sea, la ciencia no explica cómo el sistema circulatorio se conecta al sistema nervioso. O sea, no saben cómo el corazón se conecta con el cerebro, con los pulmones. Todavía no se sabe. Así que a ciencia cierta, todavía no se sabe porque Dios es tan perfecto. Y ese es el cuerpo, esa es la unión que tenemos que tener. Es algo sobrenatural. Es algo perfecto esa unión que Dios nos hace a cada uno de nosotros a través del amor que Él nos da.
Y eso es así como, yo cuando lo empecé a entender, nunca todavía no lo entiendo al 100%, de cómo nos une Dios con el amor, con los dones, y como decía un hermano, cuando los ministerios, el maestro, el pastor, el profeta, el evangelista, y me falta otro, no me acuerdo, pero se juntan, es como tener los 5 dedos de la mano como un puño. Y él decía, cuando esos 5 ministerios están en una iglesia, es una fuerza, es un poder de Dios maravilloso porque se juntan para dar, y son dones que Jesús da a ciertos hombres, pero cuando están juntos es cuando adquieren una fuerza más allá de lo que se puede imaginar uno. Y eso es el cuerpo, o sea, como le dije, es tan amplio, tan magnífico y tan espectacular Dios cuando hace algo que no hay palabras para descubrirlo. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Aleluya. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Bueno, con esto creo terminamos nuestra clase para el día de hoy. A ver, hermana Livia, ¿nos quiere despedir hoy? Amén, pastor. En orden. Damos muchas gracias a Dios primeramente. Gloria a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos has enseñado hoy, en esta noche, Padre Santo. Nos dejaste una gran lección, Padre Santo, de muchas cosas que cada uno de nosotros debemos tomar y cada uno analizar conforme al Espíritu Santo de Dios nos entregue. Gracias, Padre Santo, por todo lo que le discerniste al pastor. Gracias, mi Dios amado, porque la gloria es tuya, Padre Santo. Gracias por esta enseñanza que quede en nuestras vidas, que quede sellada, Dios Padre, como una tabla, Padre Santo, en nuestros corazones y en nuestra alma. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos entregas día a día, Padre Santo. Gracias, mi Rey hermoso. Gracias porque tú no te haces esperar. Gracias porque tú nos das un discernimiento único. Gracias, Señor. Gracias porque cada quien, Padre Santo, por cada don que nos diste, que todos los dones son diferentes. Sí, mi Dios Padre. Gracias. A cada quien le das conforme a tu voluntad, mi Dios Padre. Gracias por ese encuentro personal contigo, Padre Santo. Gracias, mi Dios Padre, porque todos hemos tenido un encuentro personal, mi Dios amado, de diferentes formas. Gracias te damos, Señor, por lo que haces con nuestra vida, Padre. Gracias, Padre Santo, por transformarnos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, mi Padre Santo, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, preparémonos, seguimos preparándonos, Dios Padre, para el próximo capítulo, Padre Santo. Y seguimos preparándonos no solo para el próximo capítulo, sino para tu venida, Señor. Para tu venida que está muy cerca, Padre Santo. Guárdanos, Dios amado. Guarda tu pueblo, Padre Santo. Guarda tu pueblo de Israel, Padre Santo. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Bendecimos tu pueblo, Padre. Bendecimos tu pueblo de manera especial, Padre. Y bendecimos todas las congregaciones, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Señor. Que seas tú obrando, Papito Dios, en cada congregación, Padre. Bendito es tu santo y maravilloso nombre, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias por el entendimiento, Señor. Gracias porque tu palabra no solamente es leer, Padre Santo, sino que se siente, Padre Santo. Se siente en nuestro cuerpo de una manera especial, Padre Santo, porque cada vez que leemos tu palabra, Padre Santo, nuestros cuerpos tiemblan, Padre Santo. Nuestros cuerpos reflejan, Padre Santo, lo que estamos recibiendo de parte tuya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor me lo bendiga grande y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Aleluya. Gracias, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Y nos vemos en la próxima semana, con donde seguimos con capítulo 13, que es una extensión también del capítulo 12. Los dos capítulos van juntos.
Pero nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Dios lo Dios bendiga. los bendiga, pastor. Bendiciones, mis hermanos. Dios los bendice. Hasta luego.